Mi nombre es Raúl Sala, ingeniero de soporte de Grant en Latinoamérica. En esta oportunidad veremos cómo configurar reglas de salida en nuestra UCM 6100 o 6510. Para iniciar, ingresamos al menú web de la PBX y vamos a la pestaña PBX, reglas de salida. Debemos tener en cuenta que para configurar reglas de salida previamente hemos debido configurar una troncal. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a la opción de crear nueva regla de salida. En este punto, lo primero que vamos a hacer es colocarle un identificador o un nombre a la regla de salida. En mi caso le colocaré prueba. Lo siguiente que vamos a configurar es el patrón de marcado. Fíjense en la lámina que les estoy mostrando en este momento. El patrón de marcado se debe configurar de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es colocar un guión bajo para iniciar el patrón. Luego de esto vamos a tener una serie de variables y comodines, donde la variable n significa cualquier número de 2 al 9, el punto, que es el comodín, nos va a hacer coincidir el número o variable anterior una o más veces, ¿ok? Luego tenemos el comodín x, o la variable x, perdón, que es cualquier dígito desde el 0 al 9, y la variable z, que es cualquier dígito entre el 1 y el 9, ¿ok? Todo esto con el fin de, si se fijan en mi pantalla, en la configuración de regla de salida, crear un patrón de marcado. Por ejemplo, yo voy a configurar un patrón de marcado donde yo vaya a marcar 9 más cualquier número para que salga por esta regla de salida y por esta troncal, ¿ok? Entonces configuro 9x punto, donde el 9 viene a ser un número, ¿verdad? El número inicial donde yo voy a seleccionar la regla, la x cualquier número entre el 0 y el 9, y el punto desde esa x en adelante va a hacer coincidir a cualquier número entre el 0 y el 9 de cualquier longitud. Pueden ser 10, 15, 20, 100 números, etcétera, o 5 o 6, pero estos números van a ser entre el 0 y el 9, y así yo armo mi patrón de marcado, ¿ok? Luego de esto tenemos la opción de Call Duration Limit. Esta opción nos va a permitir establecer un límite de duración de la llamada, ¿ok? Vamos a tener tres campos configurables. El primero es la duración máxima de la llamada. Por ejemplo, yo le puedo colocar la duración máxima de llamada en segundos, le puedo colocar 60 segundos. El warning time es el tiempo de advertencia, es este tiempo donde va a empezar a advertir o vas a escuchar el sonido o la reproducción de audio de advertencia de que la llamada va a terminar. Yo le voy a colocar que a los 20 segundos antes de terminar la llamada empiece a darme la advertencia. Y el Warning Repeat Interval es el intervalo de repetición de advertencia, donde nosotros durante esos 20 segundos vamos a colocar un intervalo en el cual se nos va a repetir ese mensaje de advertencia. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, que cada 8 segundos, a partir de esos 20 segundos que nos quedan, se vaya repitiendo ese intervalo de advertencia, ¿ok? Este intervalo es un IVR, o es un anuncio, perdón, que nos va a ir indicando cuántos segundos nos queda antes de terminar la llamada, ¿ok? Luego de esto tenemos la opción de ping groups o grupos de ping, donde nosotros podemos configurar un ping, ¿verdad?, por usuario para poder realizar llamadas. Esto va a ser un ping que nos va a permitir realizar llamadas. Uno puede tomar cualquier extensión que se encuentre en las oficinas, marcar nuestro PIN para sacar una llamada, ¿ok? O marcar un número. Este nos va a solicitar el PIN, lo colocamos y vamos a poder sacar llamadas por esa troncal. Ya les voy a explicar más tarde cómo lo vamos a configurar. Luego tenemos la opción de contraseña. Si queremos discar una contraseña, todas las extensiones que quieran sacar llamadas por esta troncal van a poder discar una contraseña. Esa la colocamos allí. Luego tenemos los niveles de privilegio, que son los que vemos aquí. Tenemos 4: internos, locales, nacionales e internacionales. Estos niveles van a funcionar de la siguiente manera. Si pueden ver la lámina, allí vamos a tener más o menos cómo va a funcionar estos permisos, ¿ok?
Estos permisos primero se configuran en las extensiones, ¿ok? En las extensiones nosotros podemos colocar un permiso local, nacional, internacional o interno. Luego este permiso, cuando yo vaya a marcar un número desde esa extensión, este permiso tiene que coincidir con el permiso de la regla de salida, ¿ok? Ahora, ¿cómo funcionan estos permisos? Estos permisos funcionan en orden jerárquico. Por lo tanto, si se fijan en la lámina, si yo tengo en la extensión configurado un permiso internacional, yo voy a poder sacar llamadas por troncales con reglas de salida internacionales, nacionales, locales e internos, ¿ok? Pero si yo tengo en otra extensión un permiso local configurado, por ejemplo, yo no voy a poder sacar llamadas internacionales ni nacionales, pero sí voy a poder sacar llamadas locales e internas, ¿ok? Por reglas de salida con esos permisos. Así que básicamente esto lo que nos quiere decir es que dependiendo del permiso que yo coloque, voy a sacar llamadas por troncales que tengo yo definidos los permisos, ¿ok? Una vez tenemos esto en cuenta, nos vamos al menú de configuración de la regla de salida, ¿verdad? Y vamos a la siguiente opción. Aquí debemos colocar un permiso. Si no colocamos un permiso, no vamos a poder sacar llamadas por la troncal, ¿ok? A menos que, por ejemplo, configuremos un PIN, ¿ok? Luego de esto, seleccionando un permiso, vamos a la siguiente opción que se llama Enable Filter on Source Caller ID, que básicamente nos va a permitir, en lugar de usar privilegios, utilizar o poder decir qué extensiones van a poder sacar llamadas por esta troncal. Aquí tenemos la lista de extensiones que tengo configurada en el UCM y básicamente yo las voy seleccionando una a una para poder seleccionar qué extensiones pueden sacar llamadas por aquí. O si tengo un número bastante grande de extensiones, yo puedo colocar un patrón que va a coincidir con el Caller ID o con el número de extensión, ¿ok? Así que yo, por ejemplo, si yo quiero que nada más las extensiones con 1500 saquen las llamadas, yo puedo colocar 15 y 2X, donde el 15 va a ser los primeros dos dígitos del 1500 y las X van a ser variables de entre 0 y el 9, y así yo puedo hacer coincidir cualquiera de estas extensiones en lugar de seleccionar una a una. Eso es lo que nos permite hacer el Custom Dynamic Route, ¿ok? Luego que tenemos esto en cuenta, vamos a la siguiente opción, que es la de utilizar troncal. Aquí yo selecciono la troncal. Por ejemplo, puedo colocar la troncal digital E1. Ahí yo que estoy diciendo que si yo marco un número que inicie con 9 más cualquier número, él va automáticamente a sacar la llamada por la troncal digital, ¿ok? Luego de esto tengo las dos opciones siguientes, que es strip o remover y prepend o anteponer. En strip yo indico que yo selecciono la troncal marcando 9 más números, pero obviamente no va a salir por la PCTN con 9 más números, va a salir solamente el número. Entonces yo en strip le coloco 1 para remover ese 9, ¿ok? Entonces él hace coincidir 9 más números, pero cuando saque la llamada o disque por la línea, solamente va a remover ese 9 y va a salir el número telefónico, ¿ok? En prepend es lo opuesto, yo puedo anteponer un número. Es decir, si de pronto yo quiero marcar hacia Estados Unidos, por ejemplo, y yo no quiero marcar uno más números, sino solamente el número, yo puedo colocar, por ejemplo, que anteponga el 1. Entonces, cuando yo marque el número, él automáticamente antepondrá el 1 y saldrá la llamada hacia Estados Unidos. Ese es un ejemplo. Por último, vamos a tener la troncal failover, que es una troncal que va a funcionar si y solo si la troncal principal no está disponible. Y escúchese bien, no está disponible. Esto quiere decir que si la troncal está caída o no está enlazada o algo por el estilo, sale la llamada por la segunda troncal o la troncal failover, ¿ok? Fíjense algo, si la troncal está ocupada, la principal está ocupada, esto no va a hacer que la llamada se vaya por la troncal failover. La troncal failover se va a utilizar si y solo si la troncal no está disponible,
¿ok? Luego de esto también podemos remover y anteponer sobre esa troncal failover si hiciera falta. Y básicamente esto es todo lo configurable en las reglas de salida. Quedó algo pendiente que lo vamos a ver ahorita, que es la configuración del pin, ¿ok? ¿Esto dónde lo vamos a configurar? Vamos a salvar, ¿ok? Y nos vamos a ir a Internal Options, Pin Groups. En este punto yo voy a poder crear un nuevo pin group o grupo de pines. Yo le coloco nombre al grupo de pines, por ejemplo, administración. Estos van a ser los pins por usuario que se van a usar en el departamento de administración. Le tildo, si por ejemplo quiero guardar esos pines o registros en el CDR, ¿ok? Y añado la persona y el pin que va a utilizar. Por ejemplo, mi compañero, qué sé yo, José, va a utilizar el pin 5578. Ese es el número que él va a discar cuando él al marcar un número le solicite la regla de salida, su número de pin, él va a marcar ese número de pin para poder sacar llamada. Y lo puede hacer desde cualquier teléfono, sin importar la extensión que privilegios tenga, ¿ok? Puedo agregar un segundo pin, por ejemplo, para Miguel. Y así sucesivamente voy añadiendo cada uno de los pines de los usuarios que vamos a utilizar. ¿Ok? Y luego obviamente, como vimos anteriormente, en la regla de salida, nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, qué pin o grupo de pin vamos a utilizar, si de soporte o de administración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense que se deshabilitan las opciones de privilegio, de filtro en Caller ID, etcétera, etcétera, porque vamos a usar PIN para poder sacar llamadas, ¿ok? Para finalizar y de manera global, vamos a ver también un punto importante de las reglas de salida, como lo son las secuencias, ¿ok? Nosotros, o yo aquí he configurado varias reglas de salida que van a tener una secuencia. ¿Qué sucede con esto? Si yo marco un número telefónico, lo primero que va a hacer el UCM es revisar si coincide primero con el patrón de la regla número 1. Si no coincide, trata de conseguir ese número con la regla número 2. Si no coincide, con la regla número 3. Si no coincide, con la 4. Aunque fíjense, aquí la 4, y esto lo hice a propósito, la 4 tiene el patrón X punto, que nos está indicando que se puede marcar cualquier número del 0 al 9 de cualquier longitud. Es decir, que todo número que yo marque va a coincidir con ese punto. Así que nunca se va a llegar a utilizar la regla número 5. Así que tienen que tener en cuenta ese tipo de detalles al momento de configurar sus reglas de salida. Así que esto va por orden de secuencia, por orden de prioridades. De este lado vamos a poder, por ejemplo, subir de prioridad una regla o de pronto llevarla hasta el inicio, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que de este lado lo podemos configurar. Así que básicamente eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta explicación sobre cómo configurar las reglas de salida. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones apenas tengamos nuevos videos o hayamos publicado nuevos videos. Que tengan feliz día. Hasta luego.